Análisis de puntos críticos de control en la recepción de materias primas. Principios de Hassel. 1. Enumeración, análisis de peligro. 2. Identificación en puntos críticos de control. 3. Establecimientos de límites críticos. 4. Desarrollo de procedimientos de monitoreo. 5. Acciones correctivas. 6. Verificación. 7. Documentación. Recepción, materias primas. En esta área primero se lleva a cabo una inspección visual de producto para verificar que las materias primas no contengan algún material contaminante ni han sido adulteradas e incluyen la revisión de las características físicas del ingrediente. Finalmente, si el producto cumple con los requisitos específicos y es aceptado, se pesa y se descarga. Inspección de vehículo. Verificar que el vehículo cumpla con las condiciones de aseo. La carga debe estar aislada del piso del vehículo para evitar contaminación. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con sustancias químicas peligrosas y otras que por su naturaleza representan riesgo de la contaminación del alimento, como combustibles, agroquímicos, detergentes. Personal manipulador. Al realizar las operaciones de manipulación, se deben tener en cuenta factores de manejo que son fundamentales para evitar el deterioro o daño de los alimentos y así garantizar la calidad de los productos a los consumidores. Organización, selección y clasificación. Alimentos no perecederos. En este grupo se encuentran los que no se alteran durante periodos largos de tiempo, a menos que se manipulen y almacenen en forma descuidada y puedan almacenarse por un periodo de tiempo teniendo en cuenta la revisión de fechas de vencimiento. Alimentos perecederos. Se conoce como alimentos perecederos aquellos que inician su descomposición de manera rápida y sencilla. Este deterioro está determinado por factores como la temperatura, la presión o la humedad. Las carnes, las verduras, las frutas y los lácteos son algunos de los alimentos perecederos que deben conservarse en frío y consumirse antes de la determinada fecha, la fecha de caducidad o fecha de vencimiento, para evitar que se descompongan y se echen a perder. Organización, selección y clasificación. Una vez se reciben los alimentos, se determinan si vienen en óptimas condiciones. Se revisa fecha de vencimiento, se pesan para determinar la cantidad que se recibe y se diligencia formato de recepción materias primas. En el caso de las verduras, se empacan en bolsas transparentes, se rotulan y se pasan a refrigeración. Para los cárnicos y el queso, en primer lugar se les toma la temperatura para saber si esta es adecuada. Luego se rotulan y se ingresan a congelación y refrigeración respectivamente. En el formato de recepción de alimentos se ingresa el lote y temperatura. Para los lácteos se verifica fecha de vencimiento y pasa a refrigeración. A los abarrotes se les verifica fecha de vencimiento y pasan a almacenamiento. Rótulo. El rótulo se utiliza para identificar el alimento, saber fecha de ingreso y fecha de ingreso, fecha de vencimiento y lote. Ejemplo. Rótulo abarrote, arroz La Soberana, fecha que ingresó mayo 4 del año 2012, fecha que egresa 11 de mayo del año 2012, fecha de vencimiento 22 de febrero del 2012, lote 14. Rótulo lácteo, leche La Alquería, fecha que ingresó 4 de mayo del año 2012, fecha que egresa 11 de mayo del año 2012, fecha de vencimiento 17 de junio del año 2012, lote 21. Rótulo cárnico. Avícola Óscares Limitada. Fecha que ingresa 4 de mayo del año 2012, fecha que egresa 11 de mayo del año 2012, fecha de vencimiento 30 de mayo del año 2012, lote 0305 del 2012. Conociendo los puntos críticos de control, garantizaremos que la recepción de materias primas se realizarán de la manera más óptima, asegurando la inocuidad de los alimentos hasta su consumo.